Hoy nos acompaña una referente que pasó de liderar las estrategias de comunicación y posicionamiento en una revista colombiana a guiar a las personas hacia su centro interior. Con una sólida trayectoria en el mundo del marketing, donde manejó la imagen de una de las revistas más influyentes del país, Alejandra decidió dar un giro de 180 grados. Hoy, su liderazgo no se mide en clics o suscriptores, sino en niveles de conciencia y bienestar. Ella ha integrado su visión estratégica con la enseñanza del yoga y la espiritualidad. Bienvenida Alejandra por acompañarnos en este espacio, muchas gracias y por compartir un poco tu experiencia. Me interesa mucho conocer ese switcheo que hiciste de tu rol tradicional como en el que empezaste tu vida laboral y tu yo de ahora. Y bueno, pues adelante. Gracias, Vanessa, estoy muy feliz de estar acá. Les decía que me encanta hablar y creo que esta es una oportunidad hermosa para compartir pues esas experiencias personales que nos nutren muchísimo. Yo, como lo decías, trabajé muchos años en una empresa, en una compañía financiera, y a lo largo de mi vida siempre tuve como una necesidad o ganas de descubrir algo más. Me acuerdo desde que era una niña chiquita que siempre preguntaba esas preguntas existenciales de por qué estamos acá, qué es la vida. Y mis papás, yo creo que me miraban como se nos está enloqueciendo la niña chiquita y no sabemos qué responder. Yo estudié en un colegio de monjas, entonces para mí como que mi solucionador, y era muy extraño que una niña pequeña fuera donde un cura, por ejemplo, era él. Entonces yo iba donde el cura, le preguntaba, pero siempre había como una pregunta sin responder. Entonces siempre fui muy curiosa desde pequeña. Y a lo largo de la vida siento yo, y por creencias que nosotros tenemos, por cosas que uno debe hacer, ya cuando tomas la decisión, que siento que uno a los 16, 17 años es muy joven para tomar una decisión de qué vas a estudiar o qué vas a hacer. Yo tenía dos opciones que ninguna tiene nada que ver con el yoga, ni con el bienestar, ni nada con lo que me dedico hoy en día, y era estudiar administración de empresas, que era lo regular, ¿no? Lo que a uno le dicen que debería estudiar, o en mi caso, o diseño, que era como mi parte loca, artística y diferente. Y mi papá me dijo, pues, tú tienes que ser consciente de la situación, de lo que pasa hoy en día, y tal vez administración de empresas puede ser una oportunidad para ti. Exacto, era lo más conveniente en ese momento. Y me acuerdo que tenía un primo, y ese primo, él había estudiado administración de empresas, exitosísimo, un cargo muy pues grande en una compañía, y su esposa era diseñadora, y su esposa era una persona que en su momento laboralmente pues no tenía como algo en lo que tenía que hacer. Entonces me dijo, ¿sí ves? Y yo hoy en día hablo con mi papá ya a mis casi 40 años, y él en su forma de ser padre dijo, eso era lo que yo tenía que ofrecerte para ti. Yo estudié administración de empresas, la gocé, lo aprendí mucho, lo agradezco mucho, y entro a trabajar en esta compañía. Entonces, en esa compañía... Pero eso fue antes de trabajar en la editorial. Exacto, antes. En esa compañía financiera entré a hacer mi práctica, muy chiquita también, y muy emocionada, porque siento que las compañías hoy en día son una escuela grandísima para los emprendedores, los que queremos hacer empresa o proyectos fuera de una estructura corporativa. Ahí empecé toda mi vida, pero siempre seguía con la misma pregunta: ¿y qué pasa con la vida? ¿Y cómo hacemos para servir a otros? Yo sentía algo en mi corazón que tenía que resolver, y te cuento que fui a donde el cura, a donde el angeólogo, el chamán, todo lo que se llame guías, la psicóloga, la terapeuta holística, la clínica, de todo, absolutamente todo, porque yo sentía que necesitaba solucionar algo en mi vida, pero ni siquiera sabía qué era lo que tenía que solucionar, ni por dónde, ni cuál era la pregunta. Era como un hoyo negro que siempre me preguntaba cosas, era como una incomodidad, una forma en que cuando yo me sentía como muy estable, volví otra vez esa pregunta a mí. ¿Cuál es mi misión en la vida? Exacto. Y luego descubrí que la misión, a veces uno como que la romantiza mucho, y uno cree que la misión tiene que ser algo muy específico, o tratar de descubrir algo, de hacer algo por los demás, y resulta que la misión al final me di cuenta que era solo existir,
que es el proceso de la vida, llegar acá, existir, servir y hacer un rol que puede que no sea tan relevante como creamos que sea, y a veces en nuestra vida creemos que la misión a veces nunca se descubre, entonces mi tristeza o mi ansiedad o mis ganas de descubrir pues se quedan ahí. Pues mira que me siento muy identificada con tu historia porque en efecto sentí algo similar y yo también estudié administración. Pero en principio quería estudiar medicina porque mi papá era médico. En esa búsqueda permanente justamente de la misión, no solamente la misión que te ayuda a sobrevivir, ¿no? Porque de qué vas a vivir, tus ingresos, claro. de qué vas a cubrir tus necesidades básicas y luego las necesidades un poco más allá de las básicas. Y estamos todo el tiempo en esa búsqueda, ¿no? Entonces, te decía que me identifico contigo porque yo creo que no solamente a ti y a mí nos pasa, sino que a muchas personas nos pasa, no solo a los 15 o a los 16, sino a los 50, todavía sí. Estamos en esa búsqueda del yo o de qué voy a hacer con mi vida o cómo voy a servir, porque seguramente pasó lo mismo, que nuestros padres o los que nos guiaron para formarnos nos dieron una línea que seguimos, pero después descubrimos que no era, y seguramente tu proceso fue algo similar, ¿no? Dedicándote a otras tareas primero y luego encontrando otra forma. Me identifico y seguramente muchas personas se van a identificar con esta historia, así que cuéntanos un poco más. Sí, es que eso que cuentas me recuerda que siempre creemos que somos algo, o que el quehacer es lo que nosotros somos. Entonces, si yo trabajaba en ese entonces en un banco, era marketera, cosa que hoy en la vida agradezco mucho porque me ayuda hoy al proyecto personal que tengo, siempre nos identificamos con eso, y cuando salimos del hacer, entonces nos sentimos muy vacíos. Siento que hoy en día nuestra sociedad y todos, como dices tú, estamos como un poco como buscando de dónde cogernos. Entonces necesito cogerme de algo, y cuando no encontramos de dónde, nos cogemos de cualquier cosa y creemos que eso somos. Entonces cuando eso se desidentifica, como que se desvanece, vuelve la crisis. Y siento que a medida que va pasando los años, nos identificamos con una cosa, es como los sombreros, nos ponemos uno, nos quitamos otro, nos ponemos uno, nos quitamos otro, y eso se va como transformando. Entonces cuando entró a trabajar en esta compañía, obviamente mi papá dijo, no, la niña cumplió uno de los retos, entonces entró a una gran empresa, seguramente el proceso va a ser que ella, cuando vaya pasando el tiempo, vaya como ascendiendo, y así pasó. A medida que fueron pasando los años, encontré mi camino en el marketing. Como te decía, me encanta, es como una patita mía que queda por ahí siempre, independientemente de lo que yo haga o a lo que me dedique, pero siempre esa pregunta de ¿qué hago? ¿Hay algo más que me pueda hacer más feliz, no? Y es como esa comodidad. Yo siento que la comodidad es súper expansiva. En la comodidad hacemos muchas cosas, pero vayamos a la incomodidad, ¿no? En la incomodidad todo pasa, en la incomodidad no quiero estar, me toca verme, me toca confrontar, hablar difícil, tener conversaciones que no quiero tener, pero que al final te hacen, o para mí, evolucionar. Y eso es lo que he aprendido un poco del yoga, ya después de algunos años de haberlo practicado. Y bueno, ¿cómo fue ese paso no sé, ya de tu parte como líder de marketing en esta parte de la revista, sí, y toda esta historia? ¿Cómo haces ese clic entre tu profesión, tu formación, tu pasión profesional a esta otra nueva cara, esa nueva sombrero? Ese sombrero me ayudó una tusa. Fue una tusa. Yo estuve casada, y yo siento que nosotros somos todo en todas partes, somos la misma persona en el trabajo, en la casa, con nuestros amigos, con mucha gente, y la tusa yo siento que me empujó a tomar la decisión. La tusa me dijo, tú tienes que, a pesar que es un corazón roto, es terrible, tantos años en una relación que me enseñaron muchas cosas, pero en esa tristeza yo dije, yo tengo que hacer yoga, o tengo que hacer algo que me ayude como a bajar la ansiedad, porque pues la verdad es que sí fue un momento muy difícil en mi vida, y empecé a practicar yoga, y como no tenía nada más que hacer sino practicar yoga, entonces hacía yoga todos los días, a toda hora, en todo momento, y empecé a sentir más calma. Y fue algo que inicialmente buscaba como para bajar mi ansiedad, mi tranquilidad y como una mente más serena, pero cuando fue pasando el tiempo, mis amigos, mi familia, mi gente cercana me decía, usted está haciendo algo que no es yoga, y yo, les juro que es yoga. ¿Por qué te decían Porque eso? empecé a cambiar mi forma de ser.
una persona muy como agitada y que quería todo para allá todavía, pero empezó como a bajarse. Empecé a ser más consciente de, como de mis decisiones, pero no era algo que yo hiciera voluntariamente, sino que el yoga me lo regaló. Y cuando eso empezó a pasar, mi gente, mi círculo cercano, mi red de apoyo me dijo, enséñame. Yo quiero que tú me enseñes qué es lo que tú haces allá en ese tapete que es muy raro. Y pues eso fue hace 10 años. Wow. Hace 10 años pues el yoga no era tan conocida como lo es ahora. Entonces siempre me ha gustado enseñar, siempre me ha encantado pararme desde el colegio, la universidad, en el trabajo que tenía también capacitaba y bueno, y cuando yo estoy en la casa de mi abuela, una vez que le dije a 3 o 4 personas, bueno, vamos a ver cómo es esto, yo no sé, pero pues me voy a sentar acá y vamos a experimentar desde lo incómodo porque no sabía qué era, y me siento al otro lado del mat, algo me pasó, como que hubo ahí una chispita que me hizo decir como, wow, o sea, así se siente esa plenitud, así se siente servir desde lo que amas. Yo me siento muy afortunada de que hoy en día hago lo que de verdad amo infinitamente, con todos los riesgos que implica ser un emprendedor y tener un proyecto de estos, pero me encantó. Y ahí fue como el primer momento en que en la casa de mi abuela corrimos los muebles, hicimos ahí como la forma más como familiar posible y empecé a enseñar. Yo tenía un profesor, un maestro que hoy admiro, quiero muchísimo, y él me dijo, ¿por qué no te certificas? Haz una certificación de yoga. Yo seguía trabajando ya no en la empresa que te cuento en el banco, sino en una editorial, desde marketing, trabajando también con muchos proyectos muy interesantes, pero como que empecé a hacerlo híbrido, ¿no? O sea, como las dos cosas. Entonces hacía la empresa y luego daba clases y empezó a crearse una comunidad muy orgánicamente al comienzo acerca del yoga y yo me daba cuenta, pues bajo mi experiencia, mi vida, cómo eso me empezó a cambiar y a transformar y como con otras personas cuando ellos se levantan del mat, que siempre lo veo cuando doy clases, es una cara muy distinta. Desde este lado yo les veo la cara como de calma, tranquilidad o llanto. Siempre pasa algo. Una transformación. Siempre hay algo que hace que uno mueve en el mat. Entonces para mí es como ya pues la vida misma pasando en el tapete. ¿Y la tusa duró? La tusa duró un poco, me duró yo creo que unos 3 o 4 meses muy intensos y luego como que ya empecé a soltar y a entender por qué yo había sido como la persona responsable de, ¿no? Porque siento que el yoga también nos invita a hacernos responsables de todo, de absolutamente todo. A veces siento yo, y es lo que yo he experimentado, y aquí nos pueden funar, pero todo lo que nosotros vivimos, tusas, duelos, enfermedades, cosas que uno dice, pero ¿por qué yo me buscaría algo tan doloroso, tan difícil? Es nuestra responsabilidad, es lo que nosotros decidimos vivir para aprender, y de pronto nuestra conciencia, nuestra mente no lo entiende hoy, porque nosotros no solamente somos esa mente o esa conciencia, nosotros somos algo mucho más grande, somos una mezcla de muchas cosas, pero cuando lo decides hacer, lo aprendes. Y lo hablábamos ahora con José en el ascensor, nosotros somos expertos en repetir cosas. Y repetimos una y otra vez hasta que por fin lo aprendemos. Entonces siento que, por ejemplo, la tusa fue un patrón que yo venía como trabajando también en mi vida y que tenía que verlo en la cara y cogerlo así de frente y decir, bueno, ¿qué es lo que tú me estás enseñando? Entonces para mí el yoga ha sido eso, ¿no? Esa revelación de confrontar, de los momentos incómodos, de decir, bueno, esto es lo que hay, ¿qué vas a hacer con esto, no? Entonces ese proceso empezó a pasar, luego llega la pandemia en ese proceso y mi jefe me dice, te voy a hacer un favor, y yo, por Dios. No me hagas ese favor. No, yo no quiero ese favor, porque mi maestro por el otro lado, que era como mi papá espiritual, por decirlo así, una persona que, pues, que les cuento que me ha ayudado muchísimo, me decía, tú le tienes más confianza al cheque mensual que recibes todos los meses, a esa sensación o ese servicio, ese llamado que tú venías pidiendo desde que eras una niña. ¿Por qué? Y yo, porque sí, porque es lo seguro, porque es lo que me enseñaron. Claro. Entonces, esa confrontación, esa dualidad ha sido muy difícil y todavía la tengo en muchas cosas también, pero eso me costó mucho trabajo, dejar el trabajo. Yo quería hacerlo, pero no podía, pero entonces de qué me cojo, pero entonces voy a ser profesora de yoga y qué va a decir mi papá. O sea, yo solo pensaba en mi papá, en mi familia y en lo que él quería que yo fuera, ¿no? Esta persona casada, con hijos, empresaria, pero trabajando en una compañía.
y yo realmente en el fondo, cuando, como tú dices al comienzo, que a uno le pintan una cosa y resulta que cuando estás llegando allá no es. Y empieza ahí como ese conflicto, esas preguntas o esa incomodidad, que para mí es el momento perfecto en el que vuelves a renacer, en el que no te quedas en lo de siempre, que es lo conocido, sino que bueno, te vas así, como a ojo cerrado, Te lanzas. te lanzas. Pero mira que justamente parte de nuestro público, que es gran parte del sector tecnológico, como lo podríamos decir, un sector sedentario, ¿no? Muchas veces, ya no tanto, yo creo que hemos tenido también un vuelco hacia nuevas formas de trabajar en tecnología, nuevas formas de verla también, de enfocarla en nuestras vidas y justamente también me identifico con eso que dices porque yo hasta hace muy poco también empecé, no propiamente yoga, yo hago power yoga y también me ha dado muchas respuestas, o sea, como que sin pedirlas, ¿no? Uno como Sí. que va, uy, wow, incluso haciendo las poses, haciendo las figuras, las asanas, no sé, una simple que es parada de cabeza, bueno, no es tan simple. No es tan simple, no es tan difícil, eso es bien difícil. El arco, entonces, por ejemplo, uno de mis coaches de yoga me decía en esa postura, es que estás poniendo en esa postura del arco, el arco también un poco difícil, el corazón por encima de la razón, o sea, literalmente tu corazón está por encima de tu cabeza en esa posición, y cómo tú descubres que muchas veces pones por encima esas decisiones basadas en tu corazón, en tu instinto, en lo que vaya diciéndote sin mucho análisis o sin mucha ciencia o sin mucha estructura, algo que te está llamando por encima de ese razonamiento, ¿no? Por encima de tu cerebro estructurado o basado en decisiones tradicionales u otras cosas más científicas, en donde descubres eso, ¿no? Porque ciertas cosas del yoga que se conectan con tu vida te responden sin siquiera preguntar. Entonces, qué interesante eso porque en efecto yo creo que muchas de nuestras personas que nos ven están en muchos dilemas de ese tipo, ¿no? Como que, bueno, ¿y cómo yo respondo esto para mi vida? O en este punto de mi vida, a esta edad, o lo que sea, o muy joven, o ya muy avanzado en edad, ¿cómo respondo o cómo yo me switcheo a nuevas formas de ver las cosas? Entonces, pues muy interesante lo que tú dices también en esa trayectoria, en ese clic de, bueno, estamos en este punto y ahora puede que sea difícil, puede que no lo sabemos si no lo caminamos. Jamás lo sabremos si no experimentamos. Y para los que nos ven en esta industria, que además siento yo que es mega cambiante, yo creo, nos agarramos de una cosa y cuando nos estamos agarrando ya está saliendo algo nuevo. Esta actualización constante de salir de la comodidad, que pues yo la veía desde el punto de vista del yoga, pero seguramente en esta industria todo cambia. Esto que dices, esto es súper lindo porque siento que hay una creencia en el yoga que es como solo corazón, o somos unos hippies, o nos alimentamos del sol, o lo que sea. Hay una cantidad de creencias alrededor, pero para llevarlo a la vida práctica siento yo que es la coherencia entre lo que tú piensas y lo que sientes, porque para eso está nuestra mente pensante. Nuestra mente tiene una tecnología de verdad impresionante y sería absurdo decirle a la mente que no piense cuando la hemos trabajado tanto para que nos ayude. Lo que pasa es que si creemos que solo somos la mente, pues vamos a desperdiciar un montón de elementos más que el humano tiene para poder evolucionar y transformarse. Entonces, cuando uno pone las manos en oración en el centro, en yoga, que es como una forma de agradecer, tiene muchas connotaciones que, mejor dicho, si nos quedamos acá, nos quedamos a vivir, pero hay un momento muy lindo en donde uno pone las manos en oración y pones la frente como hacia las manos, como recordando que puedes unir esos 40 centímetros de distancia que hay entre la mente y el corazón, y ahí es donde las decisiones se toman más conscientes. Pero es lo que tú dices, no es como que yo digo, bueno, vamos a unir estas dos partes para que la decisión que tenga que tomar salga, sino que al final la práctica de yoga, siento que a medida que tú te vas sentando en ese mat, eso va fluyendo cada vez más, y no es que las situaciones de la vida las podamos controlar, a veces se van a poner peor seguramente, pero cuando tú estás muy consciente de cómo actúas, de que puedes ser un observador de esa situación y no involucrarte tanto, ¿no? Como ese rango emocional que puedes manejar, ahí la cosa empieza a cambiar. ¿Cómo crees tú que se puede interpretar eso de que yoga es todo? O sea, yoga no es solamente la práctica allí en el mat, sino lo que tú dices ahorita, la vida en general. O sea, eso es también yoga. Todo eso Y es justamente de pronto hay personas que
yo también lo digo desde mi ignorancia cuando no sabía cómo era, que yo veía, no sé, una práctica y yo decía, se ve sencillo, ¿no? Vaya, yo dije, ay, vaya no, ese tapete. yo como que no hago eso porque ahí como que no sudo, como que no saco lo que quiero sacar de mí. Y justamente es parte de ese repensar, de ese como reenfoque de la práctica versus tu vida, que finalmente van a ser igual, ¿no? Van a ser lo mismo, o sea, yoga es todo, como también me decían a mí, eh, no es solamente el momento en el que tú estás acá, sino también desde que te levantas, haces tu día, lo recorres con todas las frustraciones o éxitos que logres, te acuestas y vuelves y empiezas el ciclo. Entonces, ¿cómo tú de pronto puedes, no sé, recomendar o decirle a las personas acerca de esto? Yo siento que una descripción o una definición para nuestros cerebros racionales que nos ven es que el yoga significa unión, o sea, la traducción en realidad de esa palabra en sánscrito, que es un lenguaje muy viejo, es unión. De hecho se dice yog, ni siquiera se dice yoga, sino yog pues, en la India y en estos lugares. Es unir, entonces nos preguntaremos qué es lo que hay que unir si yo me siento pues que tengo todo dentro de mí. Se dice que uno debería unir el cuerpo, la mente y el espíritu, pero para hacerlo más práctico es ser coherente para mí y consistente con lo que piensas, dices, haces y sientes. Entonces, el ejemplo práctico me encanta. Por ejemplo, si yo te invito a ti a una fiesta, Vane, y tú no quieres ir, pero vas, como en contra de tu propia voluntad, y cuando estás en la fiesta y sentada dices, pero yo, ¿por qué estoy acá? ¿Por qué yo me traje hasta acá? Entonces, esa inconsistencia entre lo que pienso, hago, digo, siento, pues nos genera conflicto y no evolución. En la práctica de yoga, la idea es ser consecuentes con todo eso y no es fácil, no es nada fácil, por supuesto, pero ese es el trabajo constante en el mat, en el tapete. Entonces creo que integrar eso es muy lindo. Para mí el yoga está en el mat, pero se puede ver en muchas cosas. La gente que medita o que quiere meditar, que a veces esa palabra como que a veces está un poco trillada, siento yo que la traducción más fácil es respirar y creo que todos respiramos, generalmente. Todos hacemos esa respiración desde el momento que nacemos y en el último momento antes de partir. Y la respiración es una herramienta hermosa que se lo recomiendo a las personas que nos ven y es tan práctico como sentarte 5 minutos, te levantas de la cama, te sales de las cobijas, te sientas en un lugar tranquilo y por reloj si quieres 5 minuticos, deja que la mente haga lo que tenga que hacer y verás el cambio tan hermoso y tan significativo que hace respirar 5 minutos conscientemente a que te levantes a toda, como entrar de una en piloto automático a la vida. Entonces, siento que hoy en día el yoga es mucho más cercano, creo que ya hay muchas profesoras, profesores, practicantes, lo cual es hermoso porque significa que estamos buscando como unas ganas de mejorar, no solamente como la apariencia física, sino algo más adentro y es algo que tú decías también. Al comienzo creemos que el yoga es esas posturas, poner el pie en la cabeza y bueno, sí, a mí me encanta, también lo hago y me fascina cuando me salen, pero cuando uno va a un nivel más profundo, la sensación es otra. Entonces, el yoga si bien significa unión, hay algo más grande y es eso que es que tú no puedes ver ni sentir, que puede ser como lo llamemos, Dios, el universo, las montañas, Krishna, Jesús, María, es una energía muy grande que también está en nosotros. Entonces eso que hablabas de unión es algo que también habita en el cosmos o en donde lo veamos, que también nos da fe, fuerza, fortaleza, voluntad, disciplina, ganas para pararnos de la cama, hacer cosas, porque obviamente no todos los días tenemos ganas de ir, de hacer, de comernos al mundo, hay días en los que no, y también está lindo, en el yoga lo he aprendido, aceptar esa tristeza, aceptar esas sensaciones que lleguen en ti, porque eso somos todo, ¿no? El todo, la unión es, soy triste hoy, estoy feliz mañana, y eso es lo que hay, ¿no? Sin esa necesidad como de ocultarlo, porque a veces siento que eso también se romantiza. Entonces, si tú eres espiritual o eres yogi, todo es perfecto. Divino, estás sonriente, tú eres yogi, ¿cómo te vas a poner bravo? ¿Cómo te vas a poner así? Pues no, porque es que estamos locos, es que practicamos también para buscar esa calma y esa tranquilidad. Entonces, aceptar esas emociones también es una de las cosas que me encanta como contarle a la gente, que sentimos que si yo estoy triste, deprimido, frustrado, entonces no, y lo bloqueo y no, si estoy entusado, no voy a sentir tusa, porque es que no nos gusta sentir eso. Qué lindo es, bueno, me voy a dedicar
a 5 minutos a llorarlo con reloj y bueno, me paro y hago otra cosa, pero sentir es como parte de esa práctica que literalmente se hace en la vida misma, me Cierto. parece a mí. Y justamente retomando un poco tu experiencia profesional, ¿cómo hiciste para integrar? Que tú dices, todavía tengo mi lado marketero por ahí. Total, y lo eso nos amo. pasa a todos, como que siempre tengo algo más por allí que siempre está saliendo y lo estoy aplicando en diversos entornos de mi vida. ¿Cómo entonces haces esa unión de tu profesión o tu fortaleza allí con esta nueva cara de Alejandra Yogi? Sí. ¿Cómo haces para ya tener estas dos aplicaciones en este momento? Pues cuando pasa esa decisión en mi trabajo, yo ya tenía como un grupo de personas que estaban muy interesadas en la práctica, entonces yo siento que una de las cosas más lindas y recomiendo a la gente para hacer esa transición, que no tiene que ser que salgas de tu empresa como tal, yo creo que hay mucha gente que quiere hacer cosas, pero que no necesariamente tiene que dejar su trabajo, y pueden ser hobbies o ganarte la vida haciendo otras cosas, es buscar como ese balance. Entonces en ese momento yo salgo de mi trabajo y tengo mucho tiempo disponible y hay una palabra que siempre me gustó a mí, que salió porque en el trabajo que tenía hacían unas cenas clandestinas en la editorial donde yo trabajaba y en ese momento estaba muy de moda que buscaban lugares clandestinos para ir a cenar con personas desconocidas, no sabías el menú, no sabías nada, y eran planes en Bogotá que se estaban haciendo muy cool. Y yo, wow, qué palabra tan chévere, clandestino. Y yo dije, voy a hacer prácticas de yoga clandestinas. Entonces, en el comienzo yo citaba a las personas en un lugar en Bogotá y les decía, bueno, nos vamos a ir a un lugar frío, entonces váyanse así, 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 pero no sabían a dónde iban a ir. Entonces íbamos a practicar yoga, no sé, a la quebrada o a la montaña o a una fábrica, muchas partes al comienzo clandestinos. Y ahí surgió Yoga Clandestino. Okay. Y así se llama mi proyecto. En ese proyecto, la palabra clandestino denomina dos cosas, clan de comunidad y destino de lugar. Lindo. Que tuvo todo el sentido para mí después, porque lo descubrió un estudiante, de hecho, de pregrado, cuando presenté mi proyecto, y ahí empecé a crear como esa comunidad y a meterle toda la energía y toda la ficha al asunto. Entonces, ahí esa parte marketera, que era ese conocimiento de cómo dar a conocer un proyecto nuevo, cómo hacer para que la gente lo vea fácil, cercano, ese conocimiento y sobre todo esa disciplina del trabajo, porque lo que les decía al comienzo, la empresa nos regala muchas cosas, o eso me pasó a mí, tener que reportar a un jefe, levantarte temprano, saber que tienes que hacerlo por tu compromiso personal, porque cuando uno emprende, pues uno es su propio jefe y uno hace todo, absolutamente todo. Entonces ahí esa disciplina me acordaba que yo la tenía con mis jefes, con las personas que yo conocí, con los proyectos que sacamos adelante, y decía, bueno, si lo logramos de este lado, siendo esto tan monstruoso, pues aquí desde mi universo yogi, ¿por qué no lo voy a hacer? Y así empezó todo Yoga Clandestino hasta hoy. Ya llevamos 5 años en este proyecto. Felicitaciones, no es fácil llevar a cabo un proyecto y mantenerlo, ¿no? Sí, total. A veces empezamos muchas cosas, incluso prácticas, no sé, hoy voy a dedicarme a nadar, hoy voy a dedicarme al tenis, no sé. Igual, empieza uno algo, pero ¿cómo tú recomendarías para que una persona tenga como esa consistencia en una práctica y que realmente pueda ver los frutos? Porque como decías también ahorita, hay momentos en que puede salir, hay momentos en que no, y así sea el más experto, pasa que en el momento que estás viviendo también se va a ver reflejado en tu práctica, ¿no? Total. Entonces, por ejemplo, nuestro mundo tan sedentario, tan frente a pantalla, que es justamente, me imagino, un ingeniero que sí se le olvida respirar muchas veces frente a la pantalla, está ya súper conectado a su mundo digital que se le olvida tomarse un momento para respirar profundamente y para dejar fluir sus cosas, ¿no? Entonces, como que, ¿qué pasa ahí? ¿O qué podríamos también recomendarle a esas personas que paren un momento su pantalla o incluso puedan desarrollar con el tiempo una práctica de estoy respirando y estoy conectado a todos mis sistemas? Sí, eso es un gran reto. Yo siento que hay cosas prácticas que se pueden hacer y es, por ejemplo, como nosotros programamos la semana para hacer cosas, programar en la semana, si quieres ir a practicar yoga, que yo sé que el desplazamiento obviamente a veces es muy difícil en nuestra ciudad, pero programarte. Entonces yo ya sé que voy a dedicar un espacio para mí.
esas prácticas de yoga, de meditación, de respiración, incluso cocinar, salir a correr, son espacios tan personales y tan de uno que si uno los programa, uno empieza como ya a que la mente empiece a darse cuenta. Ayer alguien me decía, es que la mente es muy perezosa, y lo es, uno tiene que ahí meterle candela a la mente para que la misma mente como que actúe. Si nosotros nos llegamos a como a conectar tanto solamente con la mente nos dice, váyase a dormir, que es lo más cómodo. Es que la comodidad es deliciosa, entonces yo les diría que hagan como que lo planeen. Si planean en su semana cosas, que lo planeen. Otra de las cosas muy lindas que son prácticas es poner en el celular una alarma, respira. Y son 2, 3 veces al día, que sería hermoso, sino una vez al día, y uno va como subiéndole un poco como el volumen a ese respira. Lo que te contaba de en las mañanas, si yo me levanto a las 6 de la mañana, son 5 minutos antes en los que te puedes parar, sentar sin ninguna distracción, sin café, sin música, sin nada, a escuchar qué es lo que la mente te está diciendo, porque a veces pensamos que la mente está más loca de lo que creemos y resulta que no está tan loca, y eso es pero ¿cómo hacemos para darnos cuenta? Escuchándonos, yendo adentro, y eso es algo que no nos han enseñado. Yo siento que a nosotros siento y estoy segura que nos han enseñado desde que somos chiquitos en el jardín, aprender a leer, a escribir, a pintar, en el colegio igual, multiplicar, sumar, restar, en la universidad ni hablar, y cuando trabajamos pues nos capacitamos, pero todo eso está relacionado con la mente. Pero este bienestar mental, emocional, ha sido como con las uñas, pienso yo, y sobre todo en esta parte del mundo que pues no es tan conocida. Entonces ahí nos tocó a nosotros ya de adultos autogestionarnos, mirarnos a través de las experiencias difíciles, traumas, cosas, para que desde ahí nos cojamos y podamos como vivir una vida más tranquila. Entonces, esas serían mis recomendaciones. En internet hay muchas cosas lindas, meditaciones gratuitas que funcionan, que vayan a una práctica, experimenten, que salgan de la zona de confort y que se junten con personas que de pronto estén en ese mood. Pero siento que cuando tú estás rodeado de esas personas, como que algo te pasa. Estimula más. Exacto, el te gusto. estimula, te contagia. A mí me pasó que justamente empecé con una práctica de este que te digo de Power Yoga. La hice una vez y yo dije, no vuelvo a hacer esto en mi vida. Es dura, yo la amo. Pasó yo la un año, practico. volví a hacerlo. Y yo, ya me acordé porque no quería volver a esto, pero volví, o sea, es como que mi consejo ya desde mi lado es, te vas a encontrar con frustración y justamente hay que ayudarte a que puedas un poco descubrir cómo rebatir esa frustración, ¿no? Que todo el tiempo estamos, no sé, bloqueados, frustrados o lo que sea por diversas formas de tu día a día. Entonces, muy probablemente a una persona en una primera vez no le va a gustar, pero si encuentra lo que tú dices, comunidad, un poco más allá de lo difícil que puede ser la práctica o lo fácil, lo que le fluya a cualquiera, esa forma de ir buscando esas otras líneas de bienestar, ¿no? Esas otras formas de encontrar un mejor vivir. Y como decíamos antes también, como que en todo, ¿no? No solamente es en tu momento, en los 5 minutos de respirar o en los momentos de la práctica, sino en todo a tu alrededor. Lo que descubrieron tus amigos, ¿cómo así que Alejandra está en otro mood? Hay algo muy lindo que me acuerdo mucho, y es que yo creo que casi todos nos bañamos todos los días o casi todos los días, pero el momento del baño es un momento de mucha conciencia y presencia. Entonces es recordar, bueno, me voy a bañar con toda la presencia del mundo, que caiga el agua, porque ahí no tienes nada más que hacer, no hay celular, no hay nada como que te interfiera ese momento. Entonces mi recomendación es que cojan lugares o escojan lugares o espacios que los pueda ayudar como a estar muy, muy presentes también. Ok, bueno, Alejandra, nos daría mucho para hablar de esto, pero nos toca ir cerrando el espacio. Y vamos a cerrar justamente con nuestra sección de Latte Express. ¿Cuál es tu comida favorita para celebrar un momento de paz o un éxito personal? Wow, no sé si haya una comida favorita, pero me encanta cocinarlo, o sea, como prepararlo. No soy muy cocinera, no creas, pero cuando como que me siento y lo preparo y sé que lo hago con amor, esa celebración, compartir con los demás cuando lo preparo, me encanta. Ahí manifiestas Sí. eso. Ok. ¿Cuál es el mejor consejo que has recibido y que hoy aplicas en tu camino espiritual? Wow, muchas veces la motivación se va, pero la disciplina no, se disciplina. Wow. ¿Cómo desconectas cuando el día fue demasiado intenso? Yoga, hoy yo siempre voy al mat, en el tapete suelto todo mi ser, ahí es.
El mate es el espejo de la vida y ahí es donde me reconozco, lloro, lo que decías tú, me frustro, en donde encuentro todo, me incomodo y ahí es donde saco todo. Qué bonito. Una práctica de 3 minutos que cualquier líder podría aplicar y hacerlo con su equipo. Hermoso. Les recomendaría que busquen un espacio en donde no haya mucho ruido, tratar de hacer un espacio donde no haya mucho ruido, donde se tomen un primer minuto de respiración, un segundo minuto donde escriban y un tercer minuto donde compartan una palabra que haya salido de esa escritura. Es un súper ejercicio, no sé si logramos en 3 minutos, pero sé que es muy contundente y ayuda como a decantar mucho lo que la gente está sintiendo y pensando y conecta con el equipo. Es muy bueno. Bueno, Alejandra, muchas gracias por compartir toda Ay, esta a ti. sabiduría, toda esta experiencia. Feliz de Seguramente estar acá. muchos van a querer saber más, así que cuéntanos un poco en dónde te pueden conectar, cómo poder enlazar contigo y seguir avanzando por ahí. Buenísimo. Siempre me pueden buscar en redes sociales como Yoga Clandestino Colombia. Estoy en Bogotá, pero también hay, como les decía, mucho material virtual. Entonces ahí yo más que feliz de conectar con todos y compartir esta tecnología, que es una tecnología para el alma. Bueno, muchas gracias, Alejandra. A Y si ti. quieres dar algún mensaje para cerrar. No, Adelante. solo que estemos conectados con nosotros, que siento que la vida o el sistema donde estemos nos conecta con cosas con las que no conectamos con nosotros. Entonces, ser fiel a nosotros es uno de los regalos más lindos que nos podemos dar y trabajar en eso cuesta, pero vale la pena. Maravilloso. Muchas gracias, Alejandra, por este Gracias, espacio. Vane, a ti por invitarme.